Que la paz del Eterno sea contigo en este día. Alabado sea el nombre del Señor. Bendecimos a Cristo en este día. Bendecimos tu vida. Queremos que te vaya bien. Que te vaya bien en todo lo que emprenda, en tu negocio, en tus proyectos. Que te vaya bien en este día. Y queremos recordarte que hay alguien que murió por ti en la cruz del Calvario. Libro de Juan, capítulo 3, verso 16, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la palabra de Dios para ti en este día. Bendecimos tu vida. Queremos hablar un tema en esta tarde, un tema que siempre ha sido un tema de controversia. No lo vamos a tocar por controversia, sino lo vamos a tocar por educación. Queremos educarnos. El libro de Oseas, capítulo 4, verso 6, que dice que el pueblo pereció porque le faltó el entendimiento. Y el tema que vamos a tratar en este día es el tema de hablar en lenguas. Escuchamos mucha gente decir que esto es mentira. Escuchamos mucha gente decir que son inventos de los cristianos. Escuchamos mucha gente decir que no es así. Se han hecho muchos debates, se han hecho muchas cosas. Se ha dicho que las lenguas que descendieron en el día de Pentecostés o en el día de Shavuot, como los conocen los judíos, dicen que eran lenguas seculares que la gente podía entender. Y esa es la realidad. Las lenguas que descendieron en el libro de Hechos, capítulo 2, verso 1 hasta el 9, el 10, fueron lenguas que la gente la podía entender. La gente estaba escuchando las maravillas de Dios en las lenguas de su nacimiento, en lo que ellos habían nacido. Gloria al nombre del Señor. Pero quisiera dar más luz a este tema acerca de las lenguas, porque no podemos tomar solamente un texto de la Escritura, tenemos que andar lo que es la palabra del Señor. Ella misma se interpreta. En la palabra de Dios no hay confusión. En la palabra de Dios está para darnos luz y para nosotros conocer mejor a nuestro Creador. Yo quisiera compartir la palabra del Señor en el libro de la primera carta a los Corintios, capítulo 12. Vamos a leer desde el verso 4. Vamos a andar una serie de versos para explicar que la lengua extraña, porque no es ni la lengua angelical, sino que el apóstol Pablo la especifica como lengua extraña. Y cuando vayamos disertando, cuando vayamos, ¿verdad?, hablando la palabra, en este día se va a dar cuenta, no les tengo un invento, sino que tengo la palabra del Señor en mis manos. Vamos a citarlo por cita bíblica y por libro. Vamos, libro de Corintios, primera carta a los Corintios, capítulo 12, verso 4. Dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerio, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todo, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación. Escucha lo que dice el verso 7. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otros diversos géneros de lengua y a otro interpretación de lengua. Lo que vamos a hablar acá, estamos aquí hablando acerca de los dones espirituales y ya entendemos, como nos dice la palabra del Señor, dice que hay diversos géneros de lengua y hay interpretación de lengua. Y la Escritura lo pone que es un don. Dice que el hablar en lengua es un don, pero interpretarla también es un don.
Hay gente que dice no, porque no se puede. No, porque lo que hablan los cristianos son cosas raras, son cosas extrañas. No, no son cosas raras ni son cosas extrañas. Ahora, lo que podemos decir es que por la falta de educación, que por la falta de preparación, de formación, la falta de líderes que enseñen cómo son las cosas correctamente, se ha vuelto esto de hablar en lengua un desorden. Sí lo podemos decirlo que actualmente el hablar en lengua se ha vuelto un desorden dentro de la iglesia. Se ha vuelto un desorden literal. Por eso mucha gente no cree. Por eso mucha gente dice que hay un desorden porque muchos ministros no han querido educarse. Muchos ministros, muchos líderes no han querido formarse, no han querido invertir en su educación. Hay mucha gente que ni siquiera lee la palabra del Señor. Mucha gente que lee la palabra cuando le toca un mensaje o cuando le toca cualquier cosa que hacer, pero no tienen una vida con la palabra del Señor. Porque el apóstol previó todas estas cosas antes de que pasaran. Lo que pasa es que si no leemos la escritura y no nos empapamos de este asunto lo vamos a llevar a las cosas donde la gente va a dudar de lo que está haciendo Dios en nuestras vidas. El texto nos dice que hay diversos géneros de lengua y que hay interpretación de lengua, porque lo que se está hablando, dice el mismo apóstol, que se está hablando misterio para con Dios. Se está hablando misterio. Quisiera continuar con la escritura en el libro de Corintios. Quisiera seguir porque es interesante lo que el apóstol sigue hablando. Lo que pasa es que muchas veces nosotros mismos no queremos sujetarnos, no queremos educarnos, no queremos poner a funcionar, no queremos tener la herramienta para enseñar. Por eso se ha hecho muchos líos, muchos caos. Por eso a veces la gente está que no se sabe si aquí, si allí, porque no se le hablan las cosas claras a las personas como se les tiene que hablar. Y este tema de hablar en lenguas es un tema muy complejo, pero la palabra del Señor nos va a arrojar luz acerca de esto. Y vamos a ver que las lenguas que se hablan son lenguas que provienen del Espíritu de Dios. Y el apóstol la clasifica. Él clasifica. Vamos caminando. ¿Qué dice la primera carta a los Corintios, capítulo 13, verso 1? Dice la preeminencia del amor. Dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Está especificando. Dice, si yo hablase lenguas humanas y angelicales. El apóstol está diciendo que hay lenguas humanas y lenguas que son angelicales. Pero ¿qué nos dice? Ahí mismo, todo está ahí. La primera carta de los Corintios, capítulo 14, es donde entra el tema más extenso acerca del hablar en lengua. Lo que pasa es que si no te educas, lo que pasa es que la Biblia dice que el espíritu está sujeto al espíritu del profeta. Pero si no te controlas, si no tienes educación, si no te formas, entonces vas a armar un lío, vas a armar un desorden. Porque el mismo apóstol lo explica. Él dice, capítulo 14, vamos a leerlo, dice, verso 1, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, dice el apóstol. Pero ¿por qué el apóstol tiene la inquietud de que se profetice? Él dice, los dones son buenos. Todos los dones son buenos. Todos los dones, el don de sabiduría,
el don de discernimiento de espíritu, el don de ciencia, el de profecía, el de sanidades, el de milagro, el de género, el de interpretación de lengua, el de hablar en lengua. Son buenos todos los dones. Pero el apóstol hace énfasis y dice, yo quiero que profeticen. Y vamos a ver por qué el apóstol quiere que se profetice. El apóstol quiere que se profetice porque él dice que el que profetiza es mayor que el que habla en lengua. Porque el que profetiza edifica, pero el que habla en lengua no edifica. ¿Cómo así? Claro, el mismo apóstol lo dice. Él dice, porque cuando tú hablas en lengua extraña, ya el apóstol no está diciendo lenguas humanas, ya él me está diciendo lenguas angelicales. Entonces el apóstol dice ahora lengua extraña. El apóstol dice lengua extraña. Vamos a seguir. Dice, porque el que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterio. Eso es lo que dice el apóstol. El apóstol dice, porque el que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterio. El apóstol está diciendo, yo quiero que profetice. Es mejor, es mayor el que profetiza que el que habla en lengua, porque es que nadie le va a entender. Podemos decir, vamos a hacer aquí un énfasis, porque la gente dice, no, porque las lenguas que descendieron en el aposento alto se podían entender. Sí, las lenguas que descendieron en el aposento alto era una señal para los que estaban alrededor de aquel lugar, para que ellos vieran que el Espíritu de Dios había descendido. Para eso fue que descendió y esas lenguas se podían entender. El mismo apóstol dice que hay lenguas humanas, que hay lenguas angelicales. Ahora vamos a entrar donde él dice que hay lenguas extrañas. Él dice que nadie entiende. El que habla en lengua nadie la entiende, al menos que la pueda interpretar. Por eso hay un don de interpretación de lengua. Y es muy difícil usted encontrar una persona que tenga ese don. Hay que estar alineado a Dios, al propósito. En todos estos tiempos de caminar con Dios, he visto muy pocas personas con este don. He visto muchas personas con don de sanidades, con ciencia, con milagro, con géneros de lengua, con lengua. Pero he visto muy pocas personas con el don de interpretación de lengua. He visto personas con discernimiento de espíritu, pero he visto muy pocas personas con interpretación de lengua. Y es lo que no hace falta, gente que sepa interpretar la lengua. No estamos hablando de lenguas físicas, de lenguas humanas, porque tenemos muchísimos de eso. Y eso fue lo que pasó en el Pentecostés. Pero las lenguas que está hablando aquí el apóstol, el don del Espíritu que se está hablando aquí, se está hablando de una lengua extraña. Dice el verso 3, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación y exhortación y consolación. Por eso dice el apóstol, mejor yo quiero que profeticen. ¿Por qué? Porque de qué nos vale hablar 40,000 lenguas, de qué nos vale hablar 50,000 lenguas y nadie es edificado. Y el punto aquí es que la gente tiene que ser edificado. El punto aquí es que la gente tiene que entender que Jesús vino a este mundo y murió por ellos en la cruz del Calvario para que usted y yo tengamos vida en abundancia en Cristo Jesús. Por eso el apóstol sigue diciendo, aquí lo tenemos, ya él dice en el capítulo 13, si yo hablase lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, no soy como nada. Pero
en la primera carta a los Corintios, capítulo 14, verso 4, él dice: el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica la iglesia. Y ahí está el punto de la lengua. Al principio hablaba acerca de la formación, de la educación que deben tener los ministros y deben saber. Por eso el apóstol dice, pero si alguien entra a la iglesia y lo escucha a todos hablando en lengua, va a decir que están locos, van a decir que no tienen conocimiento, y cómo la gente puede glorificar a Dios si no entiende qué es lo que se le está hablando. Por eso él hace énfasis, dice, yo quiero que profeticen. Dice, así que quisiera que todos vosotros habláis en lengua, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lengua, a no ser que las interprete, para que la iglesia reciba edificación. Y aquí este es el punto céntrico de lo que queremos impartir en esta tarde. Este es el punto céntrico. Es la base central de esta enseñanza en este día. Y es que el que habla en lengua tiene que tener la interpretación de la lengua que está hablando. Porque si tú no interpretas, nadie te puede entender. Porque te puedes edificar a ti mismo, pero la iglesia quedará sin edificación. ¿Y quién es la iglesia? La iglesia somos nosotros, todo aquel que ha reconocido a Jesús como su Salvador. Dice, ahora pues, hermano, si yo voy a vosotros hablando en lengua, ¿qué os aprovechará? Si no os hablare con revelación, o con ciencia, o con profecía, o con doctrina. El apóstol está hablando de cosas sencillas, de cosas que son básicas, diciendo, ¿de qué me aprovecha? Hablarte 40,000 lenguas. ¿De qué me aprovecha? Hablar 20,000 lenguas. No me aprovecha nada si la gente no puede recibir lo que Dios, lo que el cielo tiene para ellos en sus vidas. Dice, ciertamente, escuche, ciertamente las cosas inanimadas que producen sonido, como la flauta o la citarra, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la citarra? Dice el apóstol. Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Le está diciendo, sí. Usted conoce lo que fueron los tiempos antiguos, donde la gente no tenía la tecnología que tiene ahora. No tenían aviones, no tenían tanta inteligencia, no tenían estos sensores, no tenían estos satélites. Lo que tenían eran varios espías y una gente que se le llamaba el atalaya, que estaba en un puesto y tenía que estar todo el tiempo pendiente. Si el enemigo venía, si el enemigo iba a atacar la aldea, al pueblo, este atalaya tocaba la trompeta. Entonces, cuando se sonaba la trompeta, porque la trompeta tenía diferentes sonidos y la gente sabía cuando era de guerra. Entonces, él está diciendo, las cosas inanimadas tienen la distinción. Tienen, ejemplo, sabemos que una batería, ¿por qué? Porque da el sonido. Sabemos lo que es un güiro, sabemos lo que es una tambora. ¿Por qué? Porque dan sonidos diferentes. Él está diciendo entonces, hablando acerca de la misma lengua, si tú no la puedes interpretar, si no puedes interpretar lo que Dios está hablando, lo que el Espíritu está hablando, Él lo dice claro, cállate. Eso es lo que dice el apóstol. Dice que si tú no la puedes interpretar, no la hable. Gloria al nombre del Señor. Así también vosotros, si por la lengua no dieres palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá? Lo que decís, ¿por qué hablaréis al aire? Entonces él está diciendo
que el que habla en lengua, si no tiene la interpretación, lo que estés hablando al aire, estás tirando palabras, pero nadie la va a recibir. Nadie va a poder hacer la palabra, nadie va a poder salir fortalecido, nadie va a poder salir edificado. ¿Por qué? Porque tú estás hablando al aire. Entonces, aquí este es el punto. El punto es que la gente tiene que educarse. Hay manifestación del Espíritu de Dios y uno de los frutos de esa manifestación del Espíritu Santo es el hablar en lengua, en diversos géneros de lengua, pero tú tienes que interpretar. Si tú me interpretas, entonces tú estás hablando al aire y nadie va a estar edificado. Mire, y es que la Biblia no pasa de moda. La Biblia no pasa de moda. La Biblia no pasa de moda. La gente cree que la Biblia pasa de moda. No. La Biblia no pasa de moda. La palabra dice, ella misma dice que el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Escuche lo que dice el verso 10. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo, dice el apóstol, un hombre entendido, y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. ¿De qué me vale a mí tener un don de lengua y no edificar a nadie? ¿De qué me vale hacer milagro y no hago un milagro por nadie? ¿De qué me vale tener discernimiento de espíritu y si alguien está endemoniado, yo quedarme callado? No me vale de nada tener algo y no utilizarlo a favor del reino de Dios. Dice el verso 13, por lo cual el que habla en lengua extraña pida en oración poder interpretarla. Aquí hay una diferencia de lo que pasó en el día de Pentecostés. El día de Pentecostés, todo aquel que estaba allí entendía que era lo que Dios estaba hablando a través de los apóstoles. Pero aquí el apóstol dice, verso 13, por lo cual el que habla en lengua extraña pida en oración poder interpretarla. Porque dice el verso 14, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Dice el apóstol, si oro en lengua extraña, el espíritu, pero el entendimiento, no vas a sacar provecho, no vas a bendecir a nadie. Y él está diciendo que en el mundo hay muchísimos idiomas y no carecen de significado. Entonces está diciendo en pocas palabras que esta lengua extraña también tiene un significado y se necesita estar en el Espíritu de Dios, en el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo te tome para poder darte el don para que tú puedas interpretar. Por eso entonces él dice,